El próximo orador, Emilio Madero, es Executive Vice President de Communication and Marketing de la región. Bienvenido, Emilio. Gracias por estar. Muchas gracias, Oscar. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, gracias por darme pie con el propósito, Oscar. Como lo anunciamos en la fiesta de lanzamiento de la marca hace 2 años, en el foro el año pasado, el propósito de Sirion es acelerar el progreso de América Latina a través de la tecnología. Cuando hablamos de América Latina, hablamos de la región, ambientalmente, digamos, de las personas que habitan América Latina y de las empresas. Y cuando hablamos de la tecnología, hablamos de la infraestructura digital. Un poco lo que mencionó Carlos cuando comenzó hablando respecto del detalle de nuestra infraestructura. Básicamente la infraestructura digital que está detrás de estas tecnologías se pueden agrupar en 2. Por un lado están los centros de datos o los data centers y por otro lado las redes de fibra. Particularmente los que estuvieron el año pasado en el foro, me tocó hablar específicamente de inteligencia artificial, los diferentes tipos de inteligencia artificial, las implicancias que eso iba a tener desde el punto de vista regulatorio, el impacto que eso iba a tener en las empresas. En esta ocasión me voy a enfocar básicamente en el impacto que tiene las tecnologías y en especial la inteligencia artificial en las redes de datos. ¿Okay? Y después vamos a ver una continuidad con las presentaciones de nuestros partners y nuestros sponsors también asociados al impacto que tiene la inteligencia artificial en las redes de datos. Como lo dice el título del foro o la invitación al foro de la gran transformación, cuando todos pensábamos que ya nos habíamos transformado, arrancamos de vuelta, digamos. Cuando empezamos con los foros hace como 15, 17 años, comentaba Oscar, tocábamos temas como Big Data, transformación particularmente, ciberseguridad. Bueno, eso nunca paró. La realidad es que vivimos en una transformación permanente y hoy más que nunca la inteligencia artificial va a impactar en la red. Entonces, voy a hacer un breve repaso entre las tecnologías que están impactando el uso de la red, el tráfico en la red y qué es lo que va a requerir una red preparada para el manejo de la inteligencia artificial. Como ustedes saben, el tema de la inteligencia artificial está impactando fuertemente las redes de datos porque hoy no hay empresa, el 85% según McKinsey de las empresas está procesando su información o está utilizando aplicaciones de software as a service o tiene servidores virtuales que están en las nubes públicas o las nubes privadas o híbridas y eso está generando muchísimo tráfico en las redes de datos. Otras tecnologías que empezaron a aparecer y que están también impactando el tráfico tienen que ver con el entretenimiento inmersivo y los gemelos digitales. En el caso particularmente del entretenimiento inmersivo, voy a dar un ejemplo. Apple anunció hace un año las gafas Vision Pro, eso fue hace un año más o menos. En julio de este año empezó a poner disponible video 8K en Apple TV, en donde uno con las gafas puede estar adentro del video directamente, girando 180 grados, con sonido envolvente. Imagínense, digamos, si antes el consumo de video había hecho que la red o el tráfico de la red creciera exponencialmente, imagínense ahora si uno adicionalmente cada una de las personas puede interactuar dentro del video, el consumo que eso va a tener de ancho de banda sobre las redes de datos. En segundo lugar, aparece el tema de los gemelos digitales, también, que está generando tráfico. Los gemelos digitales son una representación virtual de una cosa, una persona, un objeto, una fábrica, un proceso, cualquier cosa, básicamente. Hay empresas que, digamos, que lo han hecho público, lo están utilizando. Está el ejemplo de BMW, que tiene virtualizadas algunas de sus fábricas y eso lo que les permite es modelar modificaciones en los procesos de gestión de la fábrica sin tener que interrumpir la producción. La marítima Maersk hace lo mismo con gemelos digitales sobre los barcos para manejar el tema de la logística y hacer pruebas en modificaciones de proceso de carga y de descarga. Y un ejemplo por ahí más reciente, que tiene que ver por ahí con la vida de las personas, está relacionado con el deporte. El equipo de natación de Estados Unidos utilizó gemelos digitales instalando
más IoT en los nadadores, en las muñecas, en las manos, en la espalda, en la panza, en todos lados, para poder mejorar la performance de sus nadadores haciendo una lectura de, creo que eran 520 datos por segundo de cada uno de ellos para mejorar la entrada del agua, la flotabilidad, la tracción. Bueno, eso obviamente generó un impacto muy positivo. En el equipo de natación lograron 28 medallas y hay un estudio que dice que el uso de la inteligencia artificial en el deporte va a mejorar más o menos un 17% la performance individual y hasta un 28% de la performance de los equipos. El lema de las Olimpiadas es más rápido, más alto y más fuerte. Se espera que con el tema del uso de la inteligencia artificial eso también genere un impacto muy positivo en el deporte. Entonces, haciendo una analogía entre el deporte y el uso que tiene el tema de los gemelos digitales, imagínense ustedes estas mismas ganancias de productividad que se pueden producir en nuestras empresas. Entonces hablamos de la nube, de computación en la nube y en el borde, en el edge, el tema de entretenimiento inmersivo, el tema de gemelos digitales y vamos a empezar a meternos ahora en el tema de la inteligencia artificial. Cuando arrancamos con el tema de la inteligencia artificial, había una percepción de que estaba más asociada a lo robótico. De hecho, hay una nota que salió en el año 2015 en la BBC, en donde hablaba que la inteligencia artificial, los trabajos que iba a reemplazar eran conductor de taxi, empleados de fábricas, médicos. Pasaron 9 años, todavía nada de eso pasó. Lo que sí pasó fue que esa percepción de que la inteligencia artificial estaba más relacionado a lo robótico, empezó a estar más relacionado a lo intelectual, digamos, ¿no? A cómo se amplían las capacidades de las personas utilizando la inteligencia artificial. Hay un consorcio de empresas de tecnología, que es el Workforce Consortium, que estima que el 90% de los trabajadores en las áreas de IT van a tener un impacto por el uso de la inteligencia artificial, pero ese impacto no es que van a perder su trabajo, sino que se van a acelerar y se van a ampliar sus posibilidades, digamos, ¿no? Y imagínense un escenario en donde antes teníamos 20 desarrolladores. Eso lo que va a generar es un requerimiento de baja latencia y también de ancho de banda por la cantidad de tráfico que se va a generar entre las redes. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos? Cuando aparece una tecnología disruptiva como la de la inteligencia artificial, obviamente que el tema de las redes de datos se ve impactado. Estas olas de disrupciones fueron ocurriendo a lo largo del tiempo. ¿Se acuerdan? Bueno, cuando apareció la web 1.0, básicamente era gente que consumía de manera descentralizada contenido que estaba centralizado en Internet. Obviamente empezaron a pasar dos cosas. Aumentó la penetración de Internet y eso hacía subir el tráfico. Y después apareció la web 2.0, en donde ya, digamos, el consumo de contenido no era de un lugar hacia otro, sino que básicamente la gente empezó a compartir contenido entre sí. Entonces empezaron a aparecer las redes sociales, en la distribución de video. Aparecieron el tema de las redes de distribución de contenido, de CDN. ¿Por qué? Porque la gente empezó a consumir el entretenimiento, dejó de ir al cine, de ver la televisión física, empezó a consumir más los OTTs, como Netflix, después empezaron a aparecer Disney+, Max, etc. Entonces, las redes de distribución de contenido también tuvieron un impacto en la red, el tema de la nube, y ahora aparece el impacto de la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos o los principales desafíos que va a tener la red para poder acompañar digamos, la evolución de la inteligencia artificial? Son tres conceptos: la escalabilidad, la seguridad y la latencia. Vamos a hablar ahora un poquito de esas tres cosas. En el caso de la escalabilidad, lo comentamos recién, básicamente, digamos, los modelos Large Language Model que son públicos, que son los que todos consumimos abiertamente, como ChatGPT o Wall-E o Gemini o Llama o el que fuera, digamos, fueron creados y entrenados con información pública. Las empresas van a tener que aprovechar modelos preentrenados volcando su propia información. Voy a dar un ejemplo de Sirion. Digamos, nosotros vamos a poder volcar toda la información nuestra
como decía, sintetizada, pero aparte va a ser solamente para que nosotros la podamos acceder y poder hacer predicciones, no sé, por ejemplo, predecir qué cliente va a necesitar qué cosa, predecir dónde tenemos que hacer el desarrollo de la red. Bueno, para todo eso nosotros vamos a tener que volcar un montón de información en un data center o en más de un data center. Para eso es fundamental la conectividad. La tecnología que se va a utilizar es la de DWDM, sea dentro de redes metro, long haul entre ciudades o DWDM submarina, redes de Ethernet, redes fibra oscura, con enlaces que van desde 100 gigas hasta más de 1 tera. Hoy tenemos a la gente de Siena y de Infinera que nos van a hablar un poco de eso, digamos, ¿no? De cómo la conectividad entre una empresa y múltiples data centers pasa a ser fundamental. Se estima que el tráfico de la inteligencia artificial, Omdia estima que va a crecer alrededor de un 120% anual de acá hasta el 2030. Para que ustedes tengan una referencia, Internet está creciendo al 30% los últimos años. O sea, que el crecimiento del tráfico va a ser exponencial. Por este tema del entrenamiento de modelos y cómo las empresas van a utilizar esos modelos preentrenados para volcar su propia información. Pero después, por otro lado, está todo el tema del borde. Es decir, todos los modelos digamos, los motores de inferencia que van a estar distribuidos en el Edge, que también van a requerir este tipo de conectividad de alta capacidad. Nosotros, para poder acompañar este crecimiento, seguimos invirtiendo en nuestras redes metropolitanas, en las redes de long haul, en la capacidad de la red submarina. Estamos anunciando en breve la creación del SAC-2, que sería el segundo cable submarino por el Atlántico, y seguimos explorando otros, digamos, la ampliación de otros tramos de nuestra red submarina. Es decir, la forma en la que nosotros venimos acompañando a los clientes con la infraestructura digital es haciendo las inversiones que tenemos que hacer para poder acompañar esta aceleración del tráfico, digamos. En segundo lugar, el otro desafío que mencioné era el relacionado con la seguridad. Básicamente, acá también un estudio de McKinsey dice que las empresas pueden llegar a perder hasta el 20% de sus ingresos por un problema de seguridad. Si vamos a algunos ejemplos concretos, no solamente se trata de lo que una empresa puede pagar por un rescate de ransomware, que son por ahí los más comunes. Acá hay un ejemplo bastante público, que es el de una empresa en Estados Unidos de salud, que era United Healthcare, que tuvo un ataque de ransomware, pagaron 22 millones de dólares, pero aparte de eso tuvieron que reflejar en el balance del primer trimestre una pérdida de 800 millones de dólares y estiman un total de 2.300 millones de dólares para el resto del año. Es decir, que el impacto no es solamente medido en lo que tengo que pagar para rescatar la información, sino el impacto que eso tiene desde el punto de vista de la experiencia de los clientes, la pérdida de clientes, aspectos regulatorios o multas que voy a tener que pagar. Entonces, el tema de la seguridad pasa a ser muy importante. Las empresas van a estar volcando mucha información en estos Large Language Models preentrenados, pero esa información no puede ser accedida por cualquiera, digamos. Si nosotros miramos cómo funcionó este negocio para los ciberdelincuentes, cobraron más o menos 1.000 millones de dólares en ransomware durante el año 2023. La forma de medirlo es por las cuentas en donde ellos cobran en criptomonedas. O sea, es un negocio bastante lucrativo en donde adicionalmente se ve que están ellos mismos utilizando la inteligencia artificial para mejorar, sobre todo la parte de phishing, donde no sé si ustedes vieron que antes recibíamos mails que estaban todos mal escritos, hoy están espectacularmente escritos utilizando la inteligencia artificial. Es decir, hay un impacto grande en el tema de la seguridad relacionado con el tema de la inteligencia artificial, y la mejor forma de prepararse que tienen las empresas es tener buenos backups, buen storage, haciendo mitigación de negación de servicio, entrenando a sus colaboradores para evitar el phishing. O sea, hay muchas cosas que las compañías van a tener que hacer para bajar el nivel de riesgo relacionado con la seguridad y sobre todo ahora con el tema del mayor tráfico de información. Por último, en relación a los desafíos está el tema de la latencia. Volviendo a las Olimpiadas, para que todos nos podamos dar una idea, una magnitud de lo que es la latencia y lo que son 5 milisegundos o 120 milisegundos. Esta es la final de los 100 metros en París. Fue la final más rápida de la historia. Todos estuvieron por debajo de 10 segundos. Entre el primero y el último fueron 120 milisegundos y entre el primero y el segundo fueron 5. Es decir, 5 milisegundos fue la diferencia entre la medalla de oro y la medalla de plata. Ahora,
Si esto lo llevamos a la práctica, a la realidad, si yo estoy manejando un auto autónomo adentro de una ciudad y se me interpone algo adelante, rápidamente tengo que saber, el auto tiene, o el software tiene que saber, o la aplicación tiene que saber si se trata de un perro, una persona, otro auto, digamos. Y eso no puede tener una latencia donde va y consulta en una base de datos o consulta en un modelo de inteligencia artificial que está en Estados Unidos. Si yo estoy en Buenos Aires, eso tiene que pasar en Buenos Aires, digamos, lo más cerca del borde posible. Entonces, el tema de la latencia pasa a ser un tema fundamental dependiendo del tipo de aplicaciones. Sobre todo que en el caso particular hay una particularidad con la inteligencia artificial, a diferencia del video, por ejemplo, que en el caso particular del video uno puede cachear o puede distribuir el video, una película la puede distribuir en múltiples data centers para que cuando se consuman. ¿Se acuerdan cuando antes empezamos a mirar YouTube y se quedaba pensando? Porque iba y consultaba lejos. Bueno, ahora eso ya no pasa. Cuando uno consume una película o lo que fuera, eso es inmediato. Bueno, en el caso del video, las redes de contenido funcionan cacheando el contenido y distribuyéndolo. En el caso de la inteligencia artificial, eso no funciona de la misma manera. El contenido de la inteligencia artificial no se puede cachear. Eso se tiene que consumir y eso tiene que ocurrir prácticamente en el borde. Entonces, el tema de la distribución de cargas, el tema de la baja latencia, el peering, las decisiones en tiempo real, ¿no? O sea, el procesamiento dentro del prompt y la respuesta de forma inmediata y el cumplimiento de las normativas con relación a compartir información privada. O sea, esas son básicamente los principales 3 desafíos que tiene la red para soportar la inteligencia artificial, que son entonces la escalabilidad, la seguridad y la latencia. ¿Okay? Ahora, después viene, dando un giro de 180 grados, aparece, bueno, cómo la inteligencia artificial nos está ayudando a nosotros a gestionar la red. Obviamente, el tema del modelo de Large Language Models nos ayuda a mejorar el soporte y la atención al cliente a través de bots, en donde ayudan al cliente a hacer un mejor diagnóstico, a hacer un mejor pedido de lo que necesita y a nosotros a poder resolverlo más rápidamente. Por otro lado, a mejorar la operación y la planificación de la red, es decir, si nosotros podemos compartir con el modelo toda la información del consumo de nuestros clientes, nos puede ayudar a predecir cuándo me va a quedar sin capacidad en un determinado lugar. Eso es muy importante para los operadores, digamos, para poder hacer una buena planificación y no invertir dólares en donde no voy a tener el tráfico, sino hacerlo donde efectivamente los clientes lo necesitan. En las áreas de operaciones de campo, de field operations, en donde eventualmente una persona por ahí un poco menos calificada pueda recibir instrucciones de una persona más calificada en algún otro país de la región, utilizando la realidad virtual, ayudando a hacer un diagnóstico in situ. Y por último, el tema de la capacitación técnica, es decir, hay un gran beneficio de la inteligencia artificial para ayudar en todos los temas relacionados con el tema de la capacitación. Entonces, si volvemos al tema de la IA para la red, básicamente los principales desafíos van a estar asociados a la analítica de la red, a la automatización y a aumentar la capacidad del equipo que gestiona y opera la red. Entonces, con esto hicimos un breve repaso de las tecnologías que están aumentando el tráfico, que eran la computación en la nube, entretenimiento inmersivo, gemelos digitales y la inteligencia artificial. Hablamos de cómo los modelos de inteligencia artificial están impactando en la red, sea para el entrenamiento o para la inferencia con toda la parte de prompt, la dificultad de la inteligencia artificial de no ser cacheada, entonces eso requiere grandes volúmenes, digamos, de información yendo de un lugar al otro, de la conectividad entre los data centers, de la conectividad dentro de los data centers, de la infraestructura, sea de data centers o sea de fibra, y hablamos después también cómo los principales desafíos están asociados a la escalabilidad, a la seguridad y a la latencia, y por último, cómo nosotros como operadores nos vamos a beneficiar, digamos, del uso de la inteligencia artificial para hacer la red importante. Creo que esto va a tener un impacto en todos los negocios. Todavía no sabemos en el orden de magnitud, pero sí sabemos que tenemos que aprovecharlo, que las herramientas están disponibles y que compañías como nosotros, apoyados por nuestros partners, estamos desarrollando la infraestructura necesaria para que ustedes puedan usarla al máximo, digamos. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Bien, gracias. Emilio, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Te iba a hacer un chiste, pero... No, se me lo sé.
No, es un gran deportista, Emilio. Por eso el tema de las carreras y demás, es buen corredor de bicicleta y demás cosas. Bueno, no, la pregunta es el tema de las inversiones, porque hablaste de estos cambios y demás, pero me interesa cuando una empresa va en este propósito, ¿qué estamos invirtiendo y en qué están invirtiendo, no? Sí. Bueno, nosotros, si recuerdan que separamos el tema de la infraestructura digital en dos, por un lado los data centers y por el otro lado la red. En el caso particular de los data centers, nosotros tenemos una plataforma de 18 data centers distribuidos en toda América Latina. Estamos avanzando en la construcción de 2 data centers muy grandes de 20 megawatts cada uno en Santiago y otro en Lima. Hemos anunciado la compra de un terreno en Río para hacer otro data center de 60 megawatts. Obviamente los 18 data centers estamos ampliando la capacidad permanentemente, es decir, nuestro objetivo es llevar la capacidad de los data centers existentes a su máximo potencial, digamos, y seguir construyendo data centers para ampliar nuestra plataforma. Nosotros vemos los data centers como una especie de ecosistema, digamos, ¿no? Donde las empresas que están alojadas dentro de cada uno de esos data centers se benefician de tener conectividad a otros prestadores de servicios adentro del data center con una latencia mínima. Es decir, si cualquiera de ustedes está alojado en un data center nuestro, tiene la posibilidad de poder acceder a las nubes públicas, de acceder a las aplicaciones de software as a service, o sea, y todo con muchísima baja latencia. Entonces, eso por un lado viene las inversiones por el lado de la infraestructura data center. En el caso, un temita más relacionado, que no se habló. En todo esto es súper importante el concepto de la neutralidad, es decir, nuestros 18 data centers, aparte de estar conectados con la red de fibra de Sirion, están conectados a más de 100 operadores. Es decir, los clientes que están en nuestro data center tienen la libertad de tener múltiple redundancia, conectarse con la red de fibra de Sirion o conectarse con la red de fibra de cualquier otro operador, digamos. Eso es muy importante, entonces esa es la neutralidad. Por otro lado también está la posibilidad de conectarse adentro del mismo data center. Eso es en lo relacionado con data center. Y cuando vamos a la fibra, ahí obviamente yo comenté, nosotros seguimos haciendo ampliaciones en las redes metropolitanas, en las redes de long haul conectando ciudades, en las redes submarinas, y hace un año comenzamos un proyecto muy grande de conectar todos los data centers de la región. Nosotros estamos conectando no solamente los 18 data centers propios, sino que tenemos preconectados más de 160 data centers en toda América Latina, con lo cual los clientes nuestros que quieran volcar su contenido o sus datasets en múltiples data centers lo pueden hacer a través de nuestra propia conectividad. O sea que las inversiones vienen por esos dos lugares, digamos. Excelente. Gracias, Emilio. ¿Ok? Excelente presentación. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Chao, hasta luego.